Sacando la tenía que avanzar. Y Cristian, después de un mapa con él, con él llegó en fecha. Le quiero dar la bienvenida a todos. Estaba en el blog de Julio. Mi nombre es Fernando Quilaqueo. Me conocen. Soy co-director de la Asociación Ambiental Julia Nunca. Y la bienvenida a la piscina. Necesitaríamos hacer un rato para conocernos. Soy Cristian, su investigación, los resultados de esta investigación, en el marco de un convenio que nosotros celebramos hace ciencias físicas y matemáticas de la Universidad de Chile, con la subdirección de pueblos indígenas. Más de destacar, agradecemos el acompañamiento de ellos y Pudenonca, nosotros. Pudenonca es una propuesta desde la comunidad, digamos, mostrando a los campos, la comunidad de nivel de Lourdes, de nivel Villalito. Formamos esta organización para justamente promover el resguardo, la exploración de nuestro filimonio, digamos, de biodiversidad. Entonces, en ese marco también nosotros buscamos colaboraciones, digamos, instituciones. Vamos a hacer todas. Impacto, digamos, de digamos, funcionamos el convenio luego cuando viene esto, básicamente quería darle la mañana, ahora vamos a hacer una pequeña ronda de quiénes somos. Darle hacia el técnico de trabajo. Pero vamos a aproximadamente 45 minutos de presentación. Y me imagino que vamos a tener otras preguntas. Mucha atención y después de eso, él va a recibir las preguntas y vamos a dar la oportunidad, digamos, a todos nosotros, a todos ustedes, para que hagamos algunas cosas. Yo creo que es una buena para almorzar. El almuerzo, vamos a tener otro choice. Por eso tiene que ver con eso la cosita. Entonces, lo que se viene. Así es que esto consiste este encuentro. Así que rápidamente yo creo que va a pasar por el tiempo también, que me parece que el país se quiere retirar a las 12. Pablo, ahí que pudiera compartirnos también su opinión con respecto a este trabajo. Voy a presentar yo, voy a presentar yo, nunca, el director, iniciar este ciclo que viene aprendiendo. Bueno, Mari Culanía, Upén, Compuche, mi nombre es Cristian Partida Curibí, por parte de mi mamá, Rosa Curibí Larrenal, tengo ascendencia mapuche, ella es del sector de la imperial. Bueno, lo que yo le voy a comentar ahora va a ser los 3 años y medio que estuve haciendo mi tesis de magíster, para sacar el magíster en Ciencias en Tecnología de la Universidad de Chile, de formación socióloga también de la Universidad de Chile. Y bueno, los aspectos que voy a comentar son sobre la calidad ambiental de los suelos que están en el fondo del lago.
Mi interés por el tema mapuche lo puedo remontar en el 2012, cuando la manifesté a mi mamá que quería saber más sobre mis raíces. En el pregrado, en el 2019-2020, había, bueno, del 2017 hasta el 2020, había manifestado al Departamento de Geología que quería entender raíces indígenas a través de la geología. Eso no pegó mucho dentro del departamento. Me costó conseguir profesoría en ese entonces. Aún no existía la Dirección Sureste de Pueblo Indígena en ese tiempo. Y en el pregrado estudié la metodología y la cosmovisión mapuche a través de cómo influyeron los fenómenos geológicos y hidrológicos en la cultura mapuche. Yo harto que hablar en ese entonces lo que fue mi memoria de pregrado. Así que hasta la actualidad tengo una cierta fascinación por los mitos y la leyenda mapuche. Sigo buscando tornados en el país. Puedo mencionar que encontré la presencia de un tornado en Santiago en 1843 y en 1554 en el canto 9 de la Araucana, en la Rosa de Silla. Bueno, la parte medular que aquí nos convoca es lo que me permitió ahora sacar el magíster en geología y espero con eso seguir perfeccionándome tanto en la geología como en el lado mapuche, que trato aún de vincularlo con que cuesta un poco vincular a ambos mundos. Bueno, el título de mi tesis, que de hecho después se lo voy a entregar a ustedes que está acá, que fue impreso por la Asociación Excel, es la geología ambiental del lago Budi a partir de la caracterización espacial de su registro sedimentario en la región de Araucanía, Chile. Y los profesores involucrados fueron Gabriel Liston, Valentina Flores, Brian Tony y Leandro Guasán. Bueno, mi tesis tuvo harta ayuda económica de parte de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo ANID, del Departamento de Geología, de la Subdirección de Pueblo Indígena de la Facultad y de la Fundación Superación de la Pobreza. Alison, David se va a ayudar con pasar con la otra lámina. Otra más. En la introducción. Bueno, el lago Budi, deben conocerlo mucho más que yo, es un cuerpo lacustre salobre, ¿ya? No es el único cuerpo salobre presente en el país. Sí, el más septentrional o que está más al norte, porque en Chile hay 4 lagunas costeras. Los otros tres están en el sector central de la isla Chiloé, de la isla grande de Chiloé, están los lagos Cucao, Huiquinco y Huelva. Ahora, en la bibliografía en inglés se le suele decir lagoon, ¿ya? Cuando uno busca en la bibliografía, lagoon. Y uno se lo traduce al inglés, al castellano, es laguna costera, ¿ya? Y todos estos cuerpos lacustres tienen en común de que están vinculados al mar a través de una isla barrera, lo separa del océano, ¿ya? En este caso, Deume y la isla Guasi son la isla barrera que separa el lago Budi del océano, ¿ya? La isla barrera tienen que entender lo que es un cuerpo arenoso, ¿ya? Así que permite la influencia marina por permeabilidad, ¿ya? Y por porosidad, permite la influencia marina del océano hacia el cuerpo lacustre, ¿ya? Por esa razón el lago salado, ¿ya? El lago tiene un comportamiento casi endorreico porque a menos que el municipio de Saavedra con maquinaria abra una zanja para que el agua desagüe sus aguas al océano, en la época de invierno, el lago de por sí solo no deposita sus aguas al mar. Y esto es característica de todos los lagunos, o de las lagunas costeras, ¿ya? Que por estar justo a nivel del mar, les cuesta desaguar sus aguas hacia el mar, ¿ya? Es como una característica intrínseca, ¿ya? Los lagos, de las lagunas costeras, ¿ya? Las comunidades mapuche las quenches dependen mucho de su actividad económica en torno a los ecosistemas que se desarrollan en torno al lago, ¿ya? Y bueno, como decía el Penny Fernando, con Alison y con Ignacio, han manifestado su preocupación por una disminución de los peces que antes podían mantener la actividad económica de muchas personas acá,
Por esa razón, eventualmente llegaron a la Universidad de Chile, ¿cierto? Llegaron al profesor Víctor, y eventualmente llegaron a mí. ¿Ya? Con eso yo desarrollé mi magíster. Ahora bien, esta disminución de PC en la parte geográfica se ha documentado desde 1995. ¿Ya? Alison, ya, dentro de un contexto tectónico, ¿ya? En el artículo de Plasker y Savage en el 1970, ellos habían documentado que para el terremoto del 22 de mayo de 1960, el lago Woody, aquí no ayuda mucho la imagen, pero después puedo compartir la presentación con ustedes, ¿ya? Ahí lo podrán ver con mejor detalle. Pero en el sector del lago Woody, donde está la estrellita, la estrellita es la que indica dónde está el lago Woody, se documentó un hundimiento de 2 metros, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque cuando la placa oceánica, la placa de Nazca se hunde, ya subduce bajo el continente, mientras va arrastrando sedimentos y parte de la corteza continental la sudamericana, va generando subsidencia, hundimiento en el sector costero. ¿Ya? Ese hundimiento es medido desde la fosa de Chile-Perú o la fosa de Atacama hasta la costa 140 metros, 140 kilómetros. Alison. Pues sí, próximo también. Aquí quizá la pueden entender mejor con eso. Ven esta línea de acá, que es la fosa, que es un sector que está relacionado con la tectónica de la cordillera de los Andes. ¿Ya? Medido desde acá hasta cerca de los 140 kilómetros, medido desde ahí, todos los territorios costeros tienen que estén a 140 kilómetros, 130, 140 kilómetros, tienen una tendencia natural a la subsidencia. Ahora los que están mucho más cerca de la fosa, como la península de Arauco, ¿ya? Tienen una tendencia, o la isla Mocha, tienen una tendencia natural al alzamiento. Así que por cada terremoto que vaya a ocurrir en el territorio, los sectores más cercanos a la fosa van a tener una tendencia tectónica al alzamiento, mientras los que estén más alejados de la fosa van a tener una tendencia tectónica hacia el hundimiento. Eso, por ejemplo, Valdivia. Valdivia también fue un sector que se hundió mucho para el terremoto del 60. Y el terremoto generó un quiebre en la corteza de 1000 kilómetros, ¿ya? Que es desde la península de Arauco hasta el Golfo de Quena. ¿Ya? Hasta el momento se ha propuesto solamente una teoría de formación del lago, que fue en 1968 con Signal Longlis, que cuando él observó, cuando él, geólogo y geofísico, ¿cierto? Llegó al territorio, vio que se estaba formando una laguna costera, un laguna en Puerto Saavedra. Él propuso de que posiblemente la formación del lago deba obedecer a una dinámica entre hundimiento y sismos, ¿ya? Propuso de que posiblemente en el pasado el río Imperial desarmaba lo que es en el sector del Puancho, ¿ya? Pero a medida de que se empezó a hundir y también a alzar el territorio, quedó abandonado ese brazo de desembocadura del río Imperial, mirando más hacia el norte, y el sector donde antes desaguaba se empezó a llenar de agua por los esteros que rodeaban el sector. Y según él, esto sería como una prueba porque justamente inmediatamente al sur de Puerto Saavedra, donde antes desaguaban las aguas, que antes el río Imperial con el río Woody desaguaban en la misma zona, migró más hacia el norte el desagüe del río Imperial. Entonces, por esa razón, él propuso la laguna nueva dentro en el sector de Puerto Saavedra. Entonces, él propuso de que de esa forma se había formado el lago Woody. No, hasta el momento de cuenta que esa es lo que yo encontré, ¿ya? Dentro de la formación tectónica, porque no han habido más estudios respecto al tectonismo, a la geomorfología, respecto al lago Woody. Hay pocos estudios al respecto, ¿ya? Espero que el mío ayude al mejor entendimiento. Ahora, Signal Longlis había mencionado que esto en frase de él, dicen los mapuches que el lago siempre se va hundiendo más y más y que el nivel del agua sube cada vez más y más y que el banco en la desembocadura del río Woody es cada vez más alto. ¿Ya? Bueno, dentro de las actividades que hacía la gente es muy inteligente
1940, Diego de Rosales había mencionado de que la gente mapuche, la gente cazaba peces en el sector de Pocaburi a través de un labrado de zanja a través de palos, en el cual el lago estaba mucho más alto antes. Entonces los peces que estaban en el lago trataban de ir hacia el mar e iban a cazar, justo en la desembocadura. Pero ahora el lago, como el lago se ha hundido más y ha aumentado más el espejo de agua, solamente a través de maquinaria se puede hacer esa zanja para que el lago desagua durante la época de invierno hacia el mar. Alison. Ya. Respecto al tsunami o al maremoto que fue para el terremoto del 60, lo que es en Puerto Saavedra se midió un tsunami de alrededor de 10 metros, ¿ya? Lo que tengo acá marcado con una estrella. Y aquí ustedes pueden ver las distintas zonas que han sido afectadas por grandes terremotos en el territorio nacional, ¿ya? Siendo más grande justamente hasta el momento el terremoto del 22 de mayo. Alison. Como decían aquí ustedes, como estaban presentando, han habido estudios en el lago Uru, no muchos sí, pero han habido estudios, pero yo diría que varios estudios no han presentado sus resultados a las comunidades, ¿ya? Por ejemplo, este fue un estudio alemán, ¿ya? Del año 2008, ¿ya? Wagner es el autor, ¿ya? Quien hizo sondajes, ¿ya? Sondajes en el lago Uri para caracterizar la granulometría, particularmente para identificar tsunamis, ¿ya? Él, en su estudio del 2008, había identificado 8 eventos de tsunamis, ¿sí? 8 eventos de tsunamis, ¿ya? Prehistóricos, ¿ya? Bueno, siendo justamente el más reciente y el más fuerte el del 60. Y bueno, esto lo hizo en base a la estratigrafía, a la altura máxima, la altura mínima de las capas o de los estratos sedimentarios que están en la cuenca del lago Uru, ¿ya? Y bueno, todas esas líneas que están acá son los límites entre los estratos, ¿ya? Que Warren identificó en sus testigos de 8 o de 10 metros, de 8 a 10 metros de profundidad, ¿ya? La Penny presente había mencionado de que estaban buscando petróleo. Yo les puedo comentar que dentro de la bibliografía, la ENAP hace cerca de 40 o 50 años, efectivamente estaba buscando petróleo porque justamente hacia el sector argentino, hacia el oriente, está el yacimiento de vacas muertas, ya en Neuquén. Entonces, la ENAP consideró que posiblemente, por un tema de casi la misma localización, la Araucanía en este caso, posiblemente hubiera petróleo. La ENAP no encontró petróleo, encontró sí un precursor de petróleo que se llama querógeno. El querógeno no tiene un valor económico, ¿ya? Esa es la razón por la cual no han seguido buscando petróleo, ¿ya? Pero sí, efectivamente hubo un tiempo, durante el Eduardo Pérez Montalva o el gobierno de Salvador Allende, de que sí hubo un tiempo que se estuvo buscando petróleo. Por un tema de coincidencia geográfica, ¿ya? Por el sector argentino, ya de Neuquén. ¿Lo avanzaste? Vuelve atrás un poco. Vuelve atrás. No puedo volver atrás ahora. Ya, pero Sí, hablamos perdón. siguiente. Ya. ¿Sí? Sí, es el siguiente. Ya. Voy a esperar entonces. Ya, lo que ustedes pueden ver ahí son fotografías que yo tomé en el terreno de septiembre, octubre de 2022 y abril de 2023, en que yo identifiqué muchos derrumbes, ¿ya? O muchos barrancos en el lago Uri, ya por lo menos en el sector de Yaquimbuy. El lago antiguamente se le conocía como Colem o Colemu, ¿ya? Que se podría intentar traducir como agua rodeada de bosques, ¿ya? Aquí apunto con esto, de que cuando se hizo el cambio de uso del suelo, de pasar de vegetación nativa a cultivos o
o monocultivos forestales, eso hace de que los suelos que están ahora tan desprovistos de protección, ¿cierto? La protección que entregan las raíces de los árboles, hacen que los sedimentos que eventualmente tienen que llegar a un lugar más bajo topográficamente, como es justamente el lago, precipiten de forma más rápida a lo que debiera ser, ¿ya? Es entendible que las personas busquen un desarrollo de sustento, ¿cierto? Sustento económico en torno a donde ellos viven, pero al limpiar el territorio de su vegetación nativa, favorece la erosión, ¿ya? Por ejemplo, identifiqué que en muchos campos los arados se hacen a favor de la pendiente. Y para evitar de que los sedimentos o la tierra fértil se vaya del sector y se precipiten hacia el lago, debían ser en forma perpendicular a la pendiente, usando, o sea, en 90 grados respecto a la pendiente, no a favor de la pendiente. También cuando se reemplaza la vegetación natural por monocultivos, ¿cierto? El pino o el eucalipto, el terreno queda desprovisto de protección vegetal, y eso hace también de que los sedimentos se vayan depositando de forma más rápida a lo que debiera ser naturalmente, ¿ya? Y también por los terrenos que están muy limpios, ¿cierto? Como el que se ve acá, que está compacto, y no con árboles que estén protegiendo, ¿cierto? El sector más próximo al lago, también favorece de que sean erosionados por el oleaje. Cuando estuve con Fernando en el 2022, conociendo el sector Ayipeni y Yaquipulli, veía de que el oleaje pega bien fuerte, el oleaje del lago pega bien fuerte en el sector costero del lago. Y eso también favorece de que la tierra se vaya depositando hacia el lago, ¿cierto? Aumentando el espejo de agua y que se extienda el espejo de agua en el entorno. Bueno, en el sector oriental existen rocas metamórficas. Ustedes seguramente las conocen mejor que yo por vivir en el territorio, que tienen un aspecto así como de hojas de milhoja. Seguramente usted lo ha visto de esa forma. Ya. El complejo metamórfico Bahía Mansa, ese es el nombre que tiene, o el complejo metamórfico occidental, es el que proporciona de forma natural metales hacia los sedimentos del lago, ¿ya? Pero el sector urbano, el único sector urbano, Puerto Domínguez, por no tener un sistema de tratamiento de agua servida y lanzar directamente las aguas negras hacia el lago, eso también hace de que los metales pesados aumenten hacia el sector urbano, ¿ya? Que veremos más adelante. En el sector oriental están los estratos sedimentarios del Holoceno y Mioceno. Continuación, por favor. Ya. Dentro de las actividades económicas estaba la pesca, ¿cierto? Aquí se ve documental en el año 1995 al sur del mundo. La gente antiguamente navegaba en guampos, ¿cierto? Que era una canoa, ¿cierto? De una sola pieza, en el cual podían viajar varias personas, ¿ya? En los textos de Diego de Rosales de 1640 también menciona de que durante la guerra de Arauco la gente se refugiaba en el lago Buri, que en ese entonces estaba mayor provisto de vegetación nativa, y de nuevo volvían a batallar contra los españoles, ¿ya? Bueno, aquí tenemos otra imagen de lo que yo mencionaba, de que el arado se hace a favor de la pendiente y no debiera ser así, debiera ser en forma perpendicular a la pendiente, simulando lo que son las terrazas en zonas más andinas, ¿cierto? Del altiplano. Así debiera ser el arado para evitar de que los sedimentos o la tierra fértil se vaya hacia el lago y se precipiten ahí. También yo noté que existen muchos cortes de cerros. Bueno, esta zona es bien montañosa, alrededor del lago Buri, pero eso también favorece que todos estos sedimentos que están acá también se vayan hacia el lago Buri, se pierda tierra fértil y bueno, y que eventualmente la tierra se quede sin nutrientes, ¿ya? Aquí debería, por lo menos como opinión como profesional, debería haber
una plantación aquí para poder detener la erosión, ¿ya? Me acuerdo, por ejemplo, del 2023. En abril de 2023 que había un aserradero, y al lado había un corte de cerro que era bastante pronunciado, yo diría unos 10 metros. ¿Ya? Bueno, ese corte de cerro favorece, ¿cierto? La precipitación de los sedimentos en el lago. Alison, ¿qué pasa más? ¿Ya? Dentro de los antecedentes geográfico-históricos, ¿ya? En el lago Budi, en el sector particularmente de Reume, ¿ya? Existe evidencia de cultivos prehispánicos que se pueden ver en vistas satélites, ¿ya? Estos son los camellones que nuevamente seguramente ustedes deben conocerlo mejor que yo porque ustedes viven en el sector, ¿ya? Que son estos surcos, ¿ya? Con terrenos más elevados, donde en los terrenos más elevados se plantaban cultivos para el mantenimiento de las personas, ¿ya? Estos se estiman, los camellones, o los cultivos elevados, se estiman que son del 900 hasta el 1300 después de Cristo. O sea, son bastante antiguos, ¿ya? ¿Y por qué lo menciono como algo importante? Porque ya hablaba de que en el territorio había un sistema avanzado de agricultura, ¿ya? Los camellones se creen que es una importación de cultivos del altiplano o de la Amazonía, ¿ya? Y la gente de la Amazonía o del altiplano, en un periodo que hubo mucha sequía, ¿ya? En lo que se le llama el óptimo climático medieval, migró a zonas más húmedas, particularmente acá en el lago Budi, para poder vivir, ¿ya? También se han identificado camellones en lo que es en Purén y también al sector occidental de Puerto Saavedra, ¿ya? Aunque están menos desarrollados que en el sector de León, ¿ya? En mi memoria de título y tesis de grado había mencionado que para la geología es importante entender la toponimia, entender cómo se desglosan las palabras que pueden dar un indicio de algún evento geológico o algún evento geológico que quedó registrado, ¿ya? Justamente en la toponimia del territorio. Esto, por lo menos, trataré de comentar bien lo que fue en el periodo de grado. Alison, por favor. Ya, ahora, en un cambio de uso del suelo más reciente, año 2001-2021, según los datos del Ministerio de Agricultura, ¿ya? Los terrenos dedicados a los cultivos, ¿ya? Lo que está en verde más oscuro que respecto a los verdes más claros. Los verdes más claros son lo que aún queda de vegetación nativa. Ambos han ido disminuyendo a favor de las plantaciones de pino o eucalipto, ¿cierto? Monocultivos forestales, ¿ya? Incluso las tierras que antes eran solamente arenales, ¿ya? Han sido ocupados para poder, lo que está en color café, ¿ya? O marrón, han sido reemplazados para poder tener plantaciones forestales, ¿ya? Por un tema económico, ¿ya? Los monocultivos no permiten el desarrollo de otra vegetación entre árboles, ¿ya? Así que en la zona del monocultivo se favorece la erosión de los territorios, ¿ya? Habría que buscar a futuro una forma de poder mediar, ¿cierto?, con la distinta comunidad que vive en la cuenca del lago Budi para tratar de resguardar el lago dentro de su proceso natural de eutrificación, ¿ya? Alison, por favor. El profesor Easton, durante la pandemia, estuvo con dos alumnas, Tamara Peñalosa y María Quesilla, ¿ya? Ellas hicieron un estudio, María Quesilla respecto a las aguas del lago Budi y Tamara Peñalosa respecto a los sedimentos del lago Budi, ¿ya? Lo que identificaron ambas es que hacia el sector de Puerto Domínguez eran mucho más altos los contenidos de coliformes fecales, eran más altos los contenidos de metales pesados y eran más altos los contenidos de otro elemento químico que se pueden considerar perjudiciales. Ya, en mi estudio
encontré que son altos los valores, pero no superan las normas ambientales chilenas, ¿ya? Que se consideran contaminantes. Eso es lo que decir que no existe contaminación, ¿ya? Y de nuevo más, mientras vaya avanzando, vamos a andar más en ese tema. Alison, por favor. Respecto a la prensa, de nuevo, seguramente ustedes lo tienen mejor documentado que yo, pero en Puerto Domínguez, lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos había presentado una denuncia ante el INSAL, ante el municipio de Saavedra, de que muchos sectores domiciliarios de Puerto Domínguez lanzaban directamente sus aguas negras, ciertas aguas hervidas, las lanzaban directamente al lago, ¿ya? Y para la normativa chilena debiera haber 1000 organismos, ¿cierto? El número de autoridad, el NMP, debiera ser sobre 1000 organismos en 100 mililitros de agua. Pero en Puerto Domínguez se encontró que había 54.000 NMP en 100 mililitros de agua, o sea, 54 veces más de lo que permite la normativa chilena. ¿Ya? Aquí tienen, por ejemplo, dos reportes de la radio Biobío, de que el INSAL declara zona de riesgo sanitario Puerto Domínguez por agua servida en el lago Budi. Y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la INDH, combate el vertimiento de agua servida en el lago Budi. Esto yo lo había notificado, María, que sigue con Tamara Peñalosa. ¿Ya? Lo había notificado, pero no se hizo conocido esa parte del estudio de ellos. ¿Ya? Y de nuevo, vuelvo a recalcar de que ellas ya habían tenido un valor, ¿ya? Que era muy similar al valor que el Instituto Nacional de Derechos Humanos había notificado en su denuncia. ¿Ya? Alison, por favor. Ya. Dentro de las hipótesis y objetivos. La cuenca del lago y la que ustedes pueden ver acá en 3D, ¿ya? Mediante una imagen DEM, los sedimentos, ¿ya? Que están en el sector más oriental, que es mucho más elevado, ¿ya? De hecho, en el sector acá que está abajo son 400 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Los esteros que están en el sector oriental van lavando, ¿ya? Por un tema de la lluvia, la pluviosidad, van lavando el suelo y eso van precipitando, lo que van arrastrando, lo van precipitando hacia la zona más baja topográficamente, justamente el lago, ¿ya? Lo que van arrastrando no solamente es tierra, sino todo lo que contenga la tierra. Así que todos los químicos que se usan en el sector oriental, ¿ya? Agroquímicos que se usan en el sector oriental, por un tema de gravedad, de pendiente, necesariamente van a caer hacia el lago, ¿ya? Entonces, el estudio que hice, granulométrico, identificación mineralógica, química de los sedimentos del fondo del lago Budi, buscamos, ¿cierto?, determinar una línea de base ambiental para evaluar posibles anomalías o variaciones ambientales, ¿ya? Considerando el uso del suelo que ha tenido el territorio. Alison. Así que como objetivo general de mi estudio fue determinar los factores dominantes de la sedimentación en el lago Budi, así como su condición ambiental, incluyendo la identificación de potenciales sustancias contaminantes a partir del estudio sobre ciclos sedimentarios. Y dentro del objetivo específico fue hacer todos sus estudios granulométricos, mineralógicos, geoquímicos, que voy a mencionar a continuación. ¿Ya? ¿Ya? Dentro de la metodología que fui haciendo durante estos 3 años y medio, hice una extensa búsqueda bibliográfica. ¿Ya? No me limité solamente a estudios ambientales, también me fui a estudios históricos. Por eso le mencionaba, por ejemplo, el estudio, la crónica de Diego de Rosales de 1640. ¿Ya? Que habla de que la gente ya ocupaba el territorio, se refugiaba en los juncales, ¿ya? Navegaban a través de sus bancos, de nuevo cuando se ocultaban y volvían a salir, batallan de nuevo contra el español. Los estudios míticos también que realicé en pregrado y después seguí continuando en el posgrado,
hablan de que todos los tornados míticos chilenos están concentrados acá en el lago Puri. Los tornados, por lo menos, cuya fecha no es posible determinar, ¿ya? Y están bajo la figura de Kaikai, ¿cierto? Kaikai es un ser alargado, ¿cierto? Una culebra, una serpiente. Los tornados, las trombas son alargadas, ¿ya? Que también tienen un movimiento serpentiano, ¿ya? Así que no solamente me limité a estudios ambientales respecto al lago, y también me dediqué a estudios míticos y a estudios históricos, ¿ya? En el lago Puri, ¿ya? Acá, por la entrega de la lámina se verá con mayor detalle, pero hicimos 80 puntos de muestreo. Cada punto de muestreo estaba separado aproximadamente por 500 metros entre una muestra y otra, ¿ya? Sobre esas 80 muestras, alrededor de 40 kilos de barro, fue con lo cual yo trabajé, ¿ya? Eso es lo que está mencionado acá, ¿ya? Y dentro de los análisis de laboratorio que yo hice, fue la granometría, que es la medición del tamaño de grano de los sedimentos, la susceptibilidad magnética, esto es cómo responden los sedimentos frente a un campo magnético uniforme, ¿ya? Medir cómo reaccionan los sedimentos ante un campo magnético, ¿ya? Eso también fue algo que yo medí. La difracción de rayos X, esto es identificar los minerales a través de rayos X. Esto lo realicé en el departamento de minas de la universidad. La espectrometría por transformar Fourier, que también lo usé para identificar la mineralogía. Eso lo hice también en el departamento de geología. Y respecto a la geoquímica, la hice mediante ICP y fluorescencia rayo X. Esto se hizo tanto afuera, en un laboratorio externo de ICP, y la fluorescencia rayo X la hice en el departamento de minas. Y la geoquímica orgánica, el material orgánico, la hice en la Universidad Católica. ¿Ya? Ahora, todos estos análisis laboratorios, digamos que lo metí como una especie de juguera dentro del computador, el que estaba justamente usando Alison, ¿ya? Por lo cual elaboré mapas, ¿ya? Alrededor de 500 mapas elaboré. El método que yo usé se llama kriging, ¿ya? El kriging se propuso en 1950 para identificar oro en su momento, ¿ya? Allá en Sudáfrica, ¿ya? De hecho, kriging es por el apellido de la persona que lo propuso, Kriging, la persona que lo propuso, un sudafricano. Pero el kriging ha tenido aplicaciones medioambientales y aplicaciones meteorológicas, ¿ya? No solamente para temas mineros, ¿ya? Entonces, en base al kriging, los datos puntuales, ¿cierto?, que yo fui obteniendo de esos 80 puntos de muestreo, los fui convirtiendo en valores de área, ¿ya? Por eso les hablaba de alrededor de 500 mapas que elaboré para mi estudio. Ahora, la normativa ambiental de que yo usé fue la norma chilena de suelos y lodos 2952 de 2004 para arsénico, cobre, mercurio, plomo y zinc, y el decreto supremo número 3 del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Esas fueron mis normas que usé para poder comparar mis resultados, ¿ya? Y para decir si estaba o no contaminado el agua. ¿Ya? Alison. Ya, en la toma de muestras del abril de 2023, con Ariel Lefiñanco, fuimos mediante una draga, ¿ya? Que es como una especie de tijera o cuchara, doble cuchara, en el cual se tiraba junto con la ayuda de Fernando y el profesor Víctor, se lanzaba la draga hacia el lago, y cuando tocaba el fondo se tiraba de un cordel, ya de una cuerda, y con esa cuerda se atrapaba sedimentos, ¿ya? En general los sedimentos tenían una consistencia, por lo menos hacia el sector oriental, que es más profundo, alrededor de 8 metros de profundidad, tenía una consistencia más pastosa, ¿ya? Como se puede ver en la imagen. Está el sector occidental, lo que es el sector de Deume, tenía una consistencia más arenosa, ¿ya?
También era justamente menos profundo, ¿ya? Alrededor de 4 o 5 metros de profundidad en el sector de Leume, los sedimentos que están en ese sector, y hacia el sector de Puerto Domínguez tenía alrededor de 8 o 7 metros de profundidad. ¿Ya? Yo iba dirigiendo el bote, ¿ya? Iba dando las coordenadas a través de un GPS, ¿ya? Mientras bien iba navegando, ¿cierto? Dándole, manejando el bote, ¿cierto? Y Fernando con el profesor Gabriel iban sacando la muestra de sedimento. Ahora, el profesor cuando estuvo boceando para sacar el testigo de sedimento, ¿ya? Ese tubo transparente con barro y agua, ¿ya? Que está acá. Cuando él estuvo boceando alrededor de 7,4 metros de profundidad, él en el video que grabó se muestra de que si no fuera por la luz que estaba usando en la linterna de su cabeza, el lago es completamente oscuro, ¿ya? De hecho ahí se está mostrando que está oscuro, ¿ya? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que el lago tiene una gran cantidad de generación de materia vegetal, ¿cierto? Algas, ¿cierto? Producción primaria, si uno lo busca en el libro de biología. Entonces tiene muchas algas en suspensión que evitan la visibilidad cuando uno apaga la linterna dentro del lago, y también muchos sedimentos que van del sector oriental hacia el lago, ¿ya? Ya, eso ya habla de que hay un proceso de purificación en curso, ¿ya? El hecho de que exista cero visibilidad a solamente 7 metros de profundidad, ¿ya? Alison, por favor. Ya, en la parte matemática. Estuvimos discutiendo con el profesor Gabriel y el profesor Leandro Bazán si los datos de ICP-MS y los datos de fluorescencia rayo X, o sea, la fluorescencia rayo X, si se pudieran usar ambos para hacer una extrapolación. Ya, lo que yo encontré es que no se podía, porque cuando yo tomaba los datos, por ejemplo, de aluminio o de calcio, ¿ya? Cuando uno establecía la correlación, el cruce de datos, los valores eran muy bajos, ¿ya? Lo que están en color azul, ¿ya? Pero, por ejemplo, el manganeso, ¿ya? El manganeso, lo que está acá en rojo, el cruce era muy alto, ¿ya? Cerca de 1. Cuando el valor está cerca de 1 en una materia de correlación, se considera que son correlacionables, y cuando están bajos de 1, se consideran que no se pueden correlacionar los datos. ¿Ya? Así que, en base a esta materia de correlación, yo decidí solo trabajar sobre los datos ISPMS, ¿ya? Para lo que son los índices de contaminación, ¿ya? Y la fluorescencia la dejé aparte, ¿ya? Se pueden hacer índices de contaminación con la fluorescencia, pero son datos más gruesos, menos precisos que lo que entrega el ICP-MS. Alison, por favor. Ahora, respecto al tratamiento de datos, ¿ya? Los datos de ICP-MS, los datos geoquímicos, en bruto, no eran de por sí bueno trabajarlos todos, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el sector de Yalipuyi se había encontrado un valor alto de arsénico, ¿ya? Pero lo que voy con esto es que no es correcto trabajar con los datos en bruto. Así que con el profesor Ryan Sobri, él me propuso de que trabajara los datos a través de una función matemática, ¿cierto? Una distribución log normal. Lo que ven acá, esta curva de acá, ¿ya? Los datos que tuvieran 3 desviaciones estándar sobre el promedio de datos, del valor de un elemento químico, por ejemplo, el arsénico, ¿ya? Si están 3 desviaciones estándar o 3 desviaciones estándar positiva o negativa, se consideran descartables, ¿ya? Esto solamente con un tratamiento de datos, ¿ya? Así que el valor de arsénico encontrado en Yalipuyi, aunque lo dejé notificado en mis mapas, ¿cierto?, de PIGI, fue descartado para el índice de contaminación, ¿ya? Porque estaba sobre ese tratamiento matemático que tuve que realizar, a sugerencia del profesor Ryan. Así que para los índices de contaminación se dejaron fuera la muestra P100, la P6 y la P30. La P30, ¿ya? Pero para todos los demás análisis, estos valores sí se consideraron, ¿ya?
por ejemplo, para la granulometría o para la mineralogía. Ya, respecto a los resultados. Ya. Gran parte de los sedimentos del lago Booty se pueden considerar limo arenoso, ¿ya? Son los sedimentos que están en el sector oriental, ¿ya? Lo que es Yaquepulli hasta lo que es Quechocagüí, ¿ya? Y bueno, obviamente Puerto Domingo, ¿ya? Estaban entre limo arenoso y algunas muestras eran mucho más finas, ¿ya? Mucho más pastosas. Por ejemplo, la que se pueden considerar limo dentro de la granulometría. Las muestras hacia el sector de Deume, que es menos profundo, fueron clasificadas como arena limosa, ¿ya? Porque justamente cuando uno sacaba las muestras, eran muy arenosas, entre pastosa y arenosa. Y hacia el sector oriental era justamente mucho más pastosa. No era a vista de mano, no era visible la arena, ¿ya? Debo, aquí lo mencioné al principio, pero todas las muestras que yo saqué, las 70 muestras que sacamos con el profesor Easton, todas presentaban un olor fuerte, un olor muy penetrante como a de huevo podrido, ¿ya? Esto también es propio de la purificación, ¿ya? El proceso en el cual el agua del lago va perdiendo oxígeno que respiran los peces para que puedan vivir, ¿ya? Eso lo hablaré con detalle en la parte de materia orgánica, el estudio de materia orgánica del lago. Alison. Respecto al tamaño de grano de los sedimentos, hacia el sector occidental, lo que está en amarillo y rojo, los sedimentos eran más arenosos, ¿ya? Lo que es al sector de Quechocagüí, por ejemplo, o hacia el sector de Yaquipulli y Puerto Domingo, los sedimentos que están en color verde eran mucho más finos. Ahora, la respuesta magnética, ya, lo que ahí dice aquí, su sensibilidad magnética, también era muy correlacionable con lo que es el tamaño de grano, porque los sedimentos hacia el sector de Deume tenían una mayor respuesta magnética que los sedimentos que se encontraban en general hacia el sector oriental. Ahora, el mapa que está acá, que también es la susceptibilidad magnética dependiente de la frecuencia, ¿ya? El equipo que tiene el departamento de geología trabaja en base a dos frecuencias. Uno coloca el sedimento en un cubito, ¿ya? Que es transparente a la influencia magnética, ¿ya? Ahí coloca el sedimento, lo coloca en ese equipo, y uno mide dos valores, ¿ya? Que son en base a dos frecuencias de 4650 MHz. ¿Ya? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando uno resta estas frecuencias, ¿ya? Se generan áreas más oscuras, ¿cierto? Más azules y áreas más rojas, que son más altas, ¿ya? Las zonas que están en color rojo hablan de que se puede interpretar ambientalmente como la formación de minerales magnéticos in situ. ¿Ya? ¿Por qué menciono el tema del magnetismo? Porque hay minerales que dentro de su constitución tienen hierro, ¿ya? Y cuando se están formando minerales van atrapando metales pesados. Ya, mediante la difracción de rayos X se identificó que era pirita. Pirita es lo que se está formando en esta zona en rojo. Pirita in situ. Ya. Alison, por favor. Ya, yo mediante transectas son líneas que van cruzando la geomorfología o la batimetría, ¿cierto? La geomorfología en la parte aérea y la batimetría en la parte submarina, ¿ya? Fui viendo cómo se relacionaban los valores que yo fui midiendo con la batimetría documentada por este estudio alemán, ¿ya? De Warner 2008. Y lo que yo pude notar fue de que la agronometría y la mineralogía se van relacionando muy fuertemente con lo que es la batimetría que tiene el fondo del lago, ¿ya? En la parte más somera del lago, menos profunda, los granos van haciendo justamente más gruesos. El tamaño del grano va haciendo más parecido a la arena. En cambio, en la parte más profunda, por ejemplo, al frente de Puerto Domínguez, los sedimentos son mucho más finos, ¿ya?
los que tienen valores mucho más bajos, como ven, como valles acá, ¿ya? Y este sería el perfil que está acá, el que está dibujado de aquí, desde el sector de, creo que se llama así que se llama el sector de acá, hacia Puerto Domingo. Alison. Y nuevamente van a haber muchos perfiles en el cual lo que voy mostrando es que todos estos valores que yo fui midiendo se van correlacionando fuertemente con lo que es la batimetría, con esta diferencia entre sectores más profundos, el sector oriental y sectores más someros, el sector occidental. Alison, por favor. Ya, la mineralogía. La identificación de minerales presentes en el lago Woody hablan en estos gráficos de torta, ¿ya? Tienen que imaginar que cuando uno tiene una torta y va dividiendo la torta en pedacitos, los pedacitos más grandes hacia el sector oriental hablan de que tiene más caurinita, que es un tipo de arcilla, ¿ya? Hacia el sector oriental, y una mayor presencia de cuarzo o plagioclasas, minerales más gruesos, ¿cierto? Hacia el sector occidental. ¿Ya? Eso es lo que hablan estos gráficos de acá, en la forma espacial, y los valores de esos gráficos de torta acá en este gráfico de acá. Alison. Ya. La caurinita, como yo le decía, que es un tipo de arcilla, algo muy fino, ¿ya? Está presente hacia el Puerto Domínguez y hacia el sector oriental. Lo que son los minerales más gruesos, por ejemplo, cuarzo, plagioclasa, están hacia el sector occidental. ¿Ya? Alison. Y bueno, estos perfiles van mostrando nuevamente de que los sedimentos más finos están más presentes hacia el sector oriental y menos presencia de ellos hacia el sector occidental o más húmedo. Ya, mientras más fino es el sedimento, más presencia de metales pesados va atrapando, ¿ya? En su constitución mineralógica. Frente a minerales que son más gruesos, que no van en su formación, cuando están formando minerales, no van atrapando metales pesados, ¿ya? Por eso es tan importante medir estos aspectos porque la formación de pirita o la presencia de caurinita van atrapando las cosas o sea, los sedimentos o los metales pesados que están formándose en el sector oriental que se van precipitando hacia el lado. ¿Ya? Por eso lo menciono tanto, ¿ya? En este estudio. Alison, por favor. Ya, respecto a los estudios de ICP-MS o espectrometría de masa con plasma acoplado, ya que eso lo hicimos fuera, no lo hicimos acá en la Universidad de Chile porque no lo tiene disponible. ¿Ya? El laboratorio tenía sí lo tiene disponible, pero no lo he trabajado. ¿Ya? Ese laboratorio entregó una batería de 65 elementos químicos, el laboratorio Valese, ¿ya? Que es canadiense. Lo que muestra ese estudio o sea, la concentración de 65 elementos químicos muestran de que algunos metales, por ejemplo el aluminio, ¿ya? Se concentran hacia la parte central del lago Woody, donde está justamente el Polo Saavedra, o se desembocadura, y otros metales, por ejemplo el hierro o el arsénico, se concentran puntualmente, posiblemente relacionados a la geología del complejo metamórfico Guayamance, por ejemplo hacia el sector de Yaquepuyi. ¿Ya? Sí, eso. Alguna vez el Peñi Mauricio había mencionado tenía de que la minería llegara acá hacia la cuenca del lago Woody. Tanto la fluorescencia de rayo X como en el estudio de ICP-MS no se identificaron elementos químicos de interés económico. Así que dudo que, por ejemplo, llegue la minería en el presente. Quizás futuro, ¿cierto? 300, 400 años en el futuro, quizás sí. Quizás la concentración de metales de interés económico sea relevante
en un mundo que cada vez va consumiendo sus recursos naturales de forma más rápidamente. Pero por lo menos en el presente, en la actualidad, esas concentraciones no son de interés económico, ¿ya? Así que difícilmente llegaría la minería a establecerse acá. Alison. Ya. Respecto a los metales pesados de la normativa chilena 2952 de 2004 y el decreto número 3 del Ministerio de Medio Ambiente del 2012, solamente en el caso del arsénico y en el caso del níquel están sobre las normativas, ¿ya? Son estos valores que están en línea roja, ¿ya? En el caso del arsénico 10 partes por millón y en el caso del níquel 10 partes por millón. 30, ¿ya? Pero si notan en estos gráficos de acá, que después van a verlo con más detalle en la tesis y en la presentación que va a estar disponible, los valores en sí no son tan altos, ¿ya? A la normativa. Superan normativa, pero muy levemente en el caso del arsénico y muy levemente en el caso del níquel, con excepción de ese punto que está acá, ¿ya? Ahora, el arsénico se concentró acá hacia el sector de Yaquipulli. Nuevamente no fue tan alto, pero sí superan a la normativa chilena. Y en el caso del níquel, en este sector de acá donde se encontró mayor presencia de níquel, ¿ya? Alison, por favor. Ya, las concentraciones de elementos químicos, para saber si el agua no está contaminando con metales pesados, ¿ya? Yo lo hice en base a dos valores de fondo, o dos backgrounds, si uno busca en la bibliografía. Uno, para saber si algo está contaminado o no, tiene que compararlo con algo, con un valor de base, ¿ya? Valores de base fueron el background o los valores de fondo de los metales, de los elementos químicos presentes en la corteza terrestre, el background de la corteza terrestre que yo menciono acá. Y con respecto a los valores de fondo in situ en el lago Budi, lo comparé con un estudio de 2007, de Muñoz 2007. Ya. Ambos están disponibles, se pueden descargar de internet, ¿ya? Así que no es que algo que no esté disponible, ¿ya? Sin embargo, estábamos conversando con Ignacio que los papers y documentos que estuve leyendo para poder elaborar mi tesis, los voy a dejar en un drive, ¿ya? Así que ahí me pondré de acuerdo con Ignacio para que tengan ese estudio, por lo cual yo me basé para hacer mi propio estudio, ¿ya? Por ejemplo, respecto al arsénico, ya que está acá presente. Los valores del arsénico, ya, que yo tomé, superan el valor arsénico presente en la corteza terrestre, pero son menores al arsénico presente de forma local, en la cuenca del lago Budi, ¿ya? Y eso lo van a ver en muchos gráficos que van a ver a continuación, ¿ya? Muchos metales tienen ese comportamiento acá, de que son más altos que el nivel promedio de la corteza terrestre, pero son más bajos en general, no todo, pero en general a los valores que están presentes en la cuenca del lago Budi, ¿ya? Eso es como una característica geológica propia del sector, ¿ya? Bueno, la línea roja en todos estos gráficos de acá son lo que se considera, cuando superan esa línea roja se consideran contaminantes, ¿ya? Por ejemplo, el punto que está en Yaquipulli, ¿ya? En el caso del arsénico. Pero de nuevo, el arsénico presente en Yaquipulli es menor al arsénico presente de forma local en la cuenca, ¿ya? Pero es superior a la normativa medioambiental que se considera seguro, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, que naturalmente el arsénico, a través de las rocas que están presentes en el sector oriental del complejo metamórfico de Avanza, son altos en arsénico. Eso es lo que quiero decir. Naturalmente son altos en arsénico, ¿ya? Y en muchos gráficos de mi estudio van a ver que tiene ese comportamiento. Son más altos
a lo que tiene en promedio la corteza terrestre, pero son más bajos a lo que tiene probablemente la cuenca del lago. Bueno, en el caso del níquel sucede algo parecido. Ya, perdón, contrario. Las muestras tienen un menor valor a lo que tiene la corteza terrestre y tienen un menor valor a lo que tiene la cuenca en sí, de concentración natural en la roca metamórfica, y menor a lo que le permite la normativa chilena, salvo algunos puntos. ¿Ya? Entonces, en los siguientes gráficos van a ver ese comportamiento dual que tienen los metales acá en los sedimentos del lago Boy. Alison. Ya, respecto a la identificación de organismos bentónicos, ¿ya? Organismos que viven comiendo lo que está presente en los sedimentos, ¿ya? Se van arrastrando en los sedimentos, ¿ya? La mayoría de los organismos bentónicos, ¿ya? Por ejemplo, que son moluscos chiquititos, son quieren verlo de esa forma, son como conchitas pequeñitas, ¿ya? Menos de 4 milímetros, ¿ya? Son más abundantes, por ejemplo, la Lectorina cumingi o la Quinquilla chilenica, son más altos en el sector oriental, perdón, occidental, que en el sector oriental. Y tienen que recordar, en base a lo que estoy diciendo, de que los sedimentos que están hacia el sector occidental son más arenosos. Es decir, que sus granos, ¿ya? Los granos de arena, permiten espacios, ¿ya? Donde estos organismos pueden capturar alimentos para poder alimentarse. ¿Ya? Estos organismos son resistentes a la eutrificación y a la pérdida de oxígeno. Son resistentes en ambientes reductores, si uno lo quiere en forma química. ¿Ya? Bueno, en los sedimentos que están hacia sectores de UME, encontré mayor cantidad de estos organismos frente a lo que es el sector oriental. De nuevo, tienen que recordar que en el sector oriental los sedimentos son más finos y permiten menos espacio entre granos, así que estos organismos tienen menos disponibilidad de alimentos para poder sustentarse. ¿Ya? Estos organismos son en sí la base para otros organismos mucho más grandes, ¿cierto? Particularmente peces, ¿ya? Así que, seguramente, cuando se hace un estudio en sinergia con, por ejemplo, un biólogo, seguramente van a haber mayor presencia de peces hacia el sector de Neume que hacia el sector de Puerto Domingo y Yequipulli. Así que hay aquí una parte biológica de parte de mi estudio. Alison. Ya. Yo mencionaba que estos organismos son muy pequeños, ¿ya? La Lectorina cumingi, por ejemplo, es menor a 3 milímetros, o sea, cerca de 3 milímetros, ¿ya? Que es como una conchita así como, quieren verlo de esa forma, parecía un tornado chiquitito, ¿ya? ¿Ya? Y en cambio la Quinquilla chilenica, que es alrededor de 4 milímetros, ¿ya? Es como una almejita chiquitita. Esta la encontré en abundancia hacia el sector de Deum, ¿ya? Ahora los foraminíferos, que son organismos mucho más pequeños que los que están acá, ¿ya? Que son menores al milímetro de longitud, ¿ya? Yo no pude lograr identificar la especie con seguridad, por eso la tengo con signo de pregunta. Pero ¿por qué lo consideré en mi estudio? Porque los foraminíferos son más propios de ambientes marinos que ambientes lacustres continentales. El que exista presencia de foraminíferos, ¿ya? En el lago Budi, habla de que el lago tiene influencia marina, ¿ya? Ya sea por la isla Barrera, ¿cierto? El Teume o isla Bafi que separan el lago del mar, o por tsunamis prehistóricos, ¿ya? O históricos. El más reciente es el de 1960, el 22 de mayo de 1960, ¿ya? Así que, o el lago está incorporando estos organismos por un tema de permeabilidad que tiene el lago con el mar, o estos organismos llegaron por tsunami, ¿cierto? Por evento catastrófico en el pasado, ¿ya? Eso no lo logré dilucidar, pero seguramente en estudios futuros se podrá ver si fueron traídos por tsunamis, por maremotos, o por ese intercambio que hay en la salvaguarda en el río Budi, en el Conón Budi o Boca Budi. También identifiqué dientes de peces, ¿ya? Pero no logré identificar la especie, ¿ya? Ese diente de pez, por ejemplo, es menor al milímetro de longitud, ¿ya? Yo les decía que todos estos organismos de acá
menos ambiente de pez, son resistentes a ambientes anóxicos o reductores, o sea, falto de oxígeno, ¿ya? Y que soportan variedades de salinidad, ¿ya? El lago no es salado como el mar, pero tampoco es dulce como las aguas de los esteros, ¿ya? Entonces, estos organismos tienen mucha tolerancia a bajas y crecidas de salinidad y son resistentes a la falta de oxígeno, ¿ya? El que existan esto es lo que permite, entre algas y otros organismos más, el sustento de los peces, ¿ya? Y de nuevo, a futuro, en un trabajo incidente con un biólogo, se podrá ahondar en esto con más detalle. Alison, un poco. Ya. Respecto a la materia orgánica, que dice la Universidad Católica, ¿ya? Lo que yo fui midiendo fue el contenido de carbono y de nitrógeno presente en el lago Buri. ¿Y por qué esto es importante? Porque las plantas, cuando se van pudriendo, ¿cierto? Cuando son arrastradas por los esteros en el lago Buri, van entregando carbono y van entregando nitrógeno en los sedimentos, ¿ya? Ahora, para saber si es producto de una influencia marina o de producto de una influencia continental, uno usa isótopos. Isótopos son elementos químicos. Isótopos son, deben tomarlo bien. Por ejemplo, un elemento químico tiene una cierta cantidad de protones y una cierta cantidad de neutrones. ¿Ya? Todos los elementos químicos se caracterizan por su cantidad de protones. ¿Ya? Ahora, si su número de neutrones es mayor o menor, es un isótopo de ese elemento químico. ¿Ya? El carbono tiene 12 protones, ¿ya? Pero si tiene un número más de neutrones, es carbono 13. En el caso del nitrógeno, que es 14, ¿cierto? Si no mal recuerdo en la tabla periódica, cuando tiene en su masa tiene el número 15, es nitrógeno 15, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Es para identificar la influencia si es marina o continental. En el primer gráfico, en el cual yo tomé la razón o la proporción o la fracción, ¿cierto?, entre carbono y nitrógeno, se ve que son bajos los valores de esta razón en la parte, prácticamente en la totalidad del lago, con excepción de Puerto Domingo. Cuando son bajos los valores, se interpreta ambientalmente como influencia marina. Así que todo este sector de acá, de Ume y de Huapi, Isla Huapi, es permeable, ¿cierto?, su influencia marina hacia el lago Buri, ¿ya? Entonces el lago tiene una alta influencia marina, ¿ya? Por un tema de porosidad o permeabilidad. En el sector de Puerto Domínguez, ¿ya? En cambio, la influencia es continental, porque cuando son altos los valores de carbono respecto al nitrógeno, se interpreta ambientalmente como una alta influencia continental, ¿ya? Entonces hay muchos sedimentos o mucha materia orgánica, mucha materia orgánica en los sedimentos que van entregando una mayor proporción de carbono con respecto al nitrógeno, ¿ya? Y este gráfico de acá, el delta de carbono 3, el delta de nitrógeno 15, también tienen la misma interpretación. Cuando son altos los valores de carbono 13, se interpreta como una alta influencia marina, ¿ya? De nuevo, lo que está acá. Y cuando son bajos estos valores, se interpreta como una influencia continental. En el caso del nitrógeno 15 es muy parecido, ¿ya? Pero noten que tiene otras áreas que son altas, ¿ya? A diferencia de acá, que aquí tiene una área alta, y acá tiene 3 áreas con altos valores, ¿ya? Lo que quiere decir esto de que no solamente hay una influencia marina respecto al nitrógeno, sino también hay influencia continental respecto al nitrógeno. El que exista una influencia continental respecto al nitrógeno habla de que hay otros compuestos químicos que van entregando a los sedimentos la presencia de nitrógeno. Ya. Estos pueden ser fertilizantes. No lo tengo clarificado, ¿ya? Por un tema de tiempo y por un tema de presupuesto no lo tengo clarificado, pero el que exista en otros lugares, aparte del sector más cercano hacia la costa,
habla de que el nitrógeno por lo menos está presente por otros factores más allá de lo que puede entregar la influencia marina. Alison, por favor. En un principio, consideramos con el profesor Gibson de que la distribución aerométrica de sedimentos más finos hacia el sector oriental, Yaguepuyi, Puerto Domingo y Techucahui, con la diferencia de los sedimentos más gruesos hacia el sector de Edeme, quizá eran por el oleaje climatológico, ¿ya? Por un tema de distribución de los vientos, ¿ya? Encontramos que no es así, ¿ya? Porque el oleaje, por ejemplo, en Puancho, en el sector de acá, hacia el sector sur del lago Budi, entre cresta y cresta de ola hay por lo menos 140, 130 metros, 135 metros de distancia, ¿ya? El oleaje tiene influencia en los sedimentos siempre en la mitad de la longitud de onda. Entonces tienen que tomar, si son 140 metros, tienen que tomar que por lo menos estos oleajes tienen una influencia hasta 70 metros de profundidad, ¿ya? Para distribuir los granos de sedimento, ¿ya? En cambio, en el lago Budi, particularmente hacia Puerto Domínguez, la distancia entre cresta y cresta de ola es de 4 metros aproximadamente. Ya, yo le mencionaba de que el lago en este sector de acá son entre 7 y 8 metros de profundidad. Y si el oleaje es de 4 metros de distancia, la longitud de onda, quiere decir de que su influencia es hasta 2 metros de profundidad. Entonces no alcanza el oleaje propio del lago de poder distribuir los granos de sedimento en el fondo del lago Budi. Así que descartamos de que el oleaje sea el que haya hecho la distribución que tiene el lago, que yo encontré dentro del lago. ¿Ya? Alison, por favor. Así que el desarrollo de cómo está distribuido el tamaño de grano dentro de los sedimentos del lago Budi tiene otro tipo de origen, seguramente catastrófico, ¿ya? En este caso maremotos o tsunamis, ¿ya? Yo les comentaba que no solamente me limité a estudios ambientales, sino también estuve revisando aspectos históricos o aspectos míticos, ¿ya? En aspectos históricos, por lo menos entre 1828 hasta 1893 han habido 18 naufragios, ¿ya? De barcos mercantes en lo que es en el sector entre lo que era la desembocadura antigua del río Imperial y la desembocadura antigua del río Budi, ¿ya? En el Boca Budi, ¿ya? De hecho, cuando se estaba reconociendo las costas a través de la Marina, de la Armada de Chile, cuando se incorporó el territorio de la Araucanía al territorio nacional, por la mal llamada la Guerra de la Pacificación de la Araucanía, el capitán a cargo, Francisco Vidal Gómez, había dibujado en sus mapas de que había un banco de arena en la desembocadura del río Budi, de la desembocadura del puerto del río Imperial, justamente como lo identificó Loomis en sus mapas, que eran en el antes y después del terremoto de 1960, ¿ya? Así que el terremoto de 1960 cambió mucho lo que es la geografía propia del lago Budi. Y dentro de la toponimia, algo que yo argumenté mucho en mi memoria de título, para sacar el título de geólogo, que era importante analizarlo dentro de la geología, el lago Budi se le conocía como el lago Colem, ¿ya? Colem, de nuevo, si uno lo va desglosando, tiene de co, agua y lemu, bosque. Entonces, el sector habla, o el nombre antiguo habla de que era un lago rodeado de bosque, en que las personas, por un tema económico o sustento de vida, hayan despejado el territorio de su vegetación nativa y lo hayan reemplazado por cultivos o monocultivos forestales, ha hecho de que el lago tenga una dinámica más avanzada de eutrificación de lo que tendría naturalmente. Todos los lagos, todos los cuerpos lacustres
eventualmente se eutrifican, van perdiendo su oxígeno a causa de la putrefacción de las algas que viven en el cuerpo lacustre. ¿Ya? Bueno, eso yo lo argumenté mucho en mi buen artículo para que de comisiones tenían que entender por lo menos el desglose de la toponimia. ¿Ya? Y eso por lo menos lo rescato harto, ¿ya? Lo que fue en mi tesis actual. Alison, por favor. Ya. Volviendo al tema del foramífero, esos pequeños organismos que son menores al milímetro de longitud, ¿ya? Que son propios del océano, ¿ya? Posiblemente llegaron por el tsunami de 1960 o por otros tsunamis anteriores, ¿ya? Como lo fue en el estudio de 2008 de Walmer, ¿ya? El CHOA, ¿ya? Tiene este mapa que muestra que las zonas rojas son susceptibles a tsunamis de 10 metros de altura, ¿ya? Y ese mapa oficial, ¿cierto? Oficial del Estado de Chile, solamente alcanza hasta el sector del Bocaburi, ¿ya? Acá, estos son mapas propios del estudio de Warner, ¿ya? De que hablan de que para el terremoto de 1960, el tsunami que fue posterior, inmediatamente posterior al terremoto, entró por el río Budi, entró por el sector de Deume y entró por el sector de Puancho, ¿ya? Se habla de que el oleaje entró hasta 400 metros de distancia de lo que es Puerto Domingo, ¿ya? Ahora, de mi propio estudio, el mapa que está acá, yo hice dos áreas. Áreas desde cero, desde el nivel del mar, hasta 5 metros de altura, lo que está en color amarillo, y de 5 a 10 metros de altura, lo que está en color rojo, ¿ya? Así que esto como que viene a confirmar lo que hizo Warner en el 2008 y el CHOA que tiene de forma oficial, ¿ya? El CHOA tiene esto de forma oficial, ¿ya? Yo extendí ese área en este mapa que elaboré, extendí las áreas que son susceptibles para un tsunami de 5 o de 10 metros de altura, ¿ya? Así que el lago Budi puede ser muy afectado por tsunamis justamente en lo que es la entrada, ¿cierto? La desembocadura del río Budi. Aquí puede entrar el oleaje del tsunami. En el sector de Deume, ¿ya? Que puede entrar por esta zona roja, ¿ya? Si es un oleaje de 10 metros de altura. Con el sector de Puancho, ¿ya? En el sector de Puancho puede entrar en este sector amarillo, ¿ya? De acá. Y si ustedes ven acá, donde está Puerto Domínguez, si uno toma desde donde está mi dedo hasta acá, son alrededor de 400 metros 400 metros de distancia, ¿ya? Así que fácilmente un tsunami, un maremoto de 10 metros de altura puede penetrar, de 5 de 10 metros de altura, puede penetrar ampliamente en el territorio, ¿ya? Eso por la propia geomorfología que tiene el lago, ¿ya? Alison, por favor. Ya, yo les mencionaba que respecto a los índices de contaminación, yo trabajé con 9 índices de contaminación. Los índices de contaminación son una fracción, una proporción o una razón, ¿ya? El valor que está arriba de la fracción, ¿ya? El valor que está arriba de la fracción es el valor que tengo medido. Y el valor que está bajo la fracción, el denominador, ¿ya? Es el valor que está bajo es el valor con el cual yo comparo, ¿ya? Yo les mencioné de que yo usé dos valores de comparación. Los valores de los elementos químicos presentes en la corteza terrestre, ¿ya? Como background global, y los valores que están presentes en la cuenca, en las rocas del complejo metamórfico, ¿ya? Que lo tomé como background local, ¿ya? Por ejemplo, este índice que se obtiene como la multiplicación de estas fracciones que toman el valor medido con respecto a un valor de base, ¿ya? Y después se toma una raíz enésima según la cantidad de factores que están dentro de la multiplicación, ¿ya? Yo lo hice para cinco elementos químicos, ¿ya?
Y en un caso especial, solamente para el background de la corteza terrestre, lo tomé para el cambio selenio. Porque en el estudio que yo tomé para como estudio local, ya el estudio de Muñoz 2007, no tenía medido el cambio del selenio en ese estudio. Así que para este índice y para el otro índice que voy a mostrar a continuación, ¿ya? Yo, para un tema como primordial, lo hice para 5 elementos químicos que se consideran contaminantes, y solamente para la corteza terrestre, para el background global, solamente lo tomé para el cambio selenio, porque ahí podía comparar. Este índice se considera bueno si el producto es menor a 1, ¿ya? El producto de esta función matemática. Si es mayor a 1, se considera que hay contaminación, ¿ya? Entonces, si uno toma los valores que son propios de las rocas metamórficas, todos los valores de mis puntos de muestreo están bajo lo que se considera como en buen estado, ¿ya? O sea, ahí se puede considerar que el lago está limpio, ¿ya? Los sedimentos. Si uno toma los valores de la corteza terrestre, el promedio que está global que hay en la corteza terrestre, solo en 2 puntos, ¿ya? Está levemente superior a lo que se considera en buen estado o libre de contaminación. Ahora, cuando uno incorpora el cadmio y selenio, hay más valores que se elevan, pero tampoco son tan altos, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que no es correcto encasillarse con un valor de fondo, sino que por lo menos hay que tener varios valores de base para afirmar si está contaminado un lugar o no, ¿ya? Respecto a los valores propios que están localmente, el sustrato rocoso local que rodea el lago Moody, se puede considerar que bajo este índice los sedimentos están limpios, ¿ya? Pero si uno toma a nivel global, ¿ya? Se puede ver un leve grado de contaminación, ¿ya? No es correcto encasillarse con un valor en particular, porque uno puede comparar los valores de estos índices respecto a estos valores de fondo, ¿ya? Ahora, la distribución espacial, ¿ya? A través del Kriging, que yo le mencionaba, ¿cierto? Ese tratamiento computacional que hice en el notebook que está manejando Alison. Los valores son más altos hacia el sector sector central del lago Moody, lo que es Puerto Domínguez, ¿ya? Lo que habla ya de que hay una influencia posiblemente de las aguas negras, ¿ya? Que están llegando hacia el lago, ¿ya? Eso en el aspecto local. Si uno toma el aspecto global sin el cadmio selenio, sucede lo mismo, ¿ya? Que hacia Puerto Domínguez los valores son más altos. Y en el caso, cuando uno agrega cadmio selenio, no solamente el sector central está más alto, sino también la desembocadura, ¿cierto? Hacia lo que es, hacia la desembocadura del río Moody, en lo que es el sector de Quechocahui, ¿ya? Alison, por favor, la siguiente lámina. Ya. Este otro índice de contaminación, que es la media aritmética, el promedio, ¿ya? Si quieren manejarlo de esa forma, ¿ya? Uno suma todas las fracciones, todas las razones en que uno toma el valor medido, lo compara con un valor de base y lo divide por la cantidad de factores que uno considera, ¿ya? Este tiene una mayor categorización que con respecto al índice anterior, ¿ya? Pero es muy similar en su distribución espacial, ¿ya? De nuevo, cuando uno solamente lo hace con los valores de metales pesados propios de las rocas que rodean al lago Moody, los valores están bajo lo que se considera de nula o baja contaminación, lo que es bueno, ¿ya? Pero cuando uno lo hace la comparación respecto a la corteza terrestre, algunos valores se van haciendo más altos, lo que está en el punto rojo, el triángulo rojo, y si uno incorpora el cadmio selenio, como estaba disponible en el estudio local, ¿ya? Del Muñoz 2007, varios valores se hacen más altos también, ¿ya? En la distribución espacial, cuando uno
toma este índice de contaminación y lo compara con los valores locales de metales pesados, todos están bajo lo que se considera saludable, ¿ya? Pero son más altos hacia el sector de Puerto Domingo. De nuevo, porque Puerto Domingo no tiene un tratamiento de aguas servidas. Las aguas servidas van directamente hacia el lago. Cuando uno lo compara los valores medidos con los valores de metal pesado de la corteza terrestre en promedio, nuevamente se ve que hacia el sector central están elevados, pero aparecen otras zonas rojas, ¿ya? No es que sean malas, sino que hablan de que geológicamente el sustrato rocoso está entregando metales pesados hacia los sedimentos, hacia el entorno. Cuando uno incorpora a este índice la concentración de cambio selenio en la corteza terrestre, ¿ya? Y con los valores medidos, ya es más evidente de que los valores de ese índice son más altos hacia Puerto Domingo, pero también hacia lo que era hacia la desembocadura. ¿Ya? Ahí por favor. Yo les mencionaba de que todos estos valores yo los fui comparando con respecto a la batimetría o la geomorfología submarina que tiene el lago Pudi. Y estos ambos índices, ¿ya? Yo trabajé con 9 en esta presentación, en la discusión entre la tesis del texto, lo hice con estos índices que son más globales, que incorporan más factores en su construcción matemática. Cuando la batimetría es mucho más profunda, ¿ya? Los índices son más altos. Y se puede pensar que son, o sea, se puede discutir que son más altos porque justamente cuando los sedimentos son mucho más finos, van atrapando en su constitución, en las formaciones minerales in situ, van atrapando metales pesados. Por eso van haciendo más alto la concentración de esos metales a medida que hay mayor profundidad. También con sedimentos más finos. Los índices también son más bajos cuando la batimetría o la geomorfología submarina es mucho más somera, mucho menos profunda. ¿Ya? Alex, avanza por favor. Ya aquí ya estamos terminando ya, porque esta es la materia orgánica. Respecto al carbono nitrógeno que está presente en los sedimentos del lago Pudi, en este gráfico que es de Meyer 1997, o sea, la base es de 1997, pero mis muestras están acá, ¿ya? Los globos que están acá son las categorizaciones que hizo Meyer en 1997, ¿ya? Para la razón, proporción o fracción de carbono nitrógeno con respecto al delta de carbono 13. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este gráfico? De que los sedimentos tienen un comportamiento entre algas marinas y algas lacustres, ¿ya? Que son estos dos globos de acá, pero están desplazados un poco, ¿ya? Por la influencia del carbono presente por plantas terrestres. Justamente de los esteros que se van depositando del sector oriental hacia el lago Pudi, particularmente la influencia de los esteros que van hacia Puerto Domingo, ¿ya? Así que es correcto afirmar de que hay una influencia marina y también lacustre, ¿ya? Propia del lago, ¿ya? Pero también hay una influencia de las aguas de los sedimentos y la materia orgánica presente en los sedimentos en el sector oriental, ¿ya? Ahora bien, cuando uno compara el delta de carbono 13 con el delta de nitrógeno 15, los puntos en azules son mis muestras, ¿cierto? Del lago Pudi. Y lo que va mostrando acá es que el comportamiento orgánico de los sedimentos es similar a los sedimentos presentes en el Mar Negro, ¿cierto? Donde está la guerra ahora de Ucrania con Rusia, o los sedimentos presentes en los ríos californianos, ¿ya? En el estado de California, Estados Unidos. ¿Ya? ¿Por qué esta similitud? Porque los sedimentos presentes en el Mar Negro y los sedimentos presentes en los ríos californianos están fuertemente eutrificados, ¿ya? O sea, el comportamiento orgánico que tiene el lago Pudi es similar al comportamiento orgánico que tiene el Mar Negro en su sedimento o al comportamiento orgánico que tiene los ríos californianos. En el Mar Negro,
hay una fuerte agricultura, ya, una fuerte agricultura en lo que son en la cuenca que rodea el Mar Negro. Y en el caso de los ríos californianos también hay una fuerte agricultura, ¿cierto? En el Valle Central, que está en el estado estadounidense de California, ¿ya? Entonces, esto ya es como una evidencia de que pues, permite afirmar de que la agricultura que se desarrolla alrededor de un cuerpo lacustre, ¿cierto?, deja su firma química en los sedimentos, ¿ya? Y permite afirmar de que hay una eutrificación en curso, ¿cierto?, una pérdida de oxígeno producto de una mayor abundancia de algas presentes en los cuerpos lacustres. Alison, por favor. Algo que también discutí fue la presencia de azufre. El azufre está relacionado con, está presente en todos los organismos vivos, ya, los seres vivos. Y en el caso de las algas, van entregando los azufre cuando se van, cuando mueren y se van pudriendo en la putrefacción de las algas que se van depositando en los alimentos. Ya. El lago Moody, dentro de mediciones, tiene en promedio 77 veces más azufre de lo que tiene la corteza terrestre. ¿Ya? En el background global, ya no había mediciones respecto al background local, en el estudio de números. Ya esto es otra forma de afirmar de que el lago Moody está en un proceso de eutrificación en curso. ¿Ya? Alison. Y bueno, esto se puede discutir, ¿ya? Se puede discutir porque en estudios que han hecho otros estudiantes, ¿cierto? En este caso de ingeniería civil, ¿ya? De ya la facultad de ingeniería, hablan de que hay una influencia marina que podría explicar esa presencia de azufre, pero también con el estudio que hice hay un desarrollo de azufre propio en el lago, in situ, ¿ya? Acá lo que se muestra en rojo es la influencia marina en el río Moody, ¿ya? La influencia marina que por el tema de oleaje y por la permeabilidad que tiene la isla barrera que separa el lago del mar, hay una influencia marina que va hacia el lago, ¿ya? Y que podría también ser partícipe de esa entrega de azufre que está presente en los sedimentos. Alison. Bueno, esta es la parte matemática que los profesores me solicitaron hacer, ¿ya? El profesor Ryan en particular. ¿Cómo se relacionan las distintas variables que fui midiendo entre sí, ¿ya? Bueno, los valores que están en rojo, cercanos a 1, muestran una alta relación entre variables. Cuando están en color blanco, hablan de que o colores más claros, hablan de que tienen una poca relación entre sí. Y los que están en color azul, ¿ya? Hablan de que la relación entre ellas es negativa, ¿ya? Cuando están en color rojo, si una variable aumenta, la otra variable también aumenta. Cuando están en color blanco, no hay relación entre las variables que estoy midiendo. Cuando están en color azul, significa que mientras una variable aumenta, la otra variable va disminuyendo, en consecuencia, ¿ya? Así se interpreta este gráfico que está ahí, y así lo pueden ver en la tesis cuando lo vayan revisando, la cual también está disponible en línea. Por ejemplo, las variables granulométricas, el tamaño de grano de los sedimentos tiene una fuerte relación, o sea, una relación positiva. Una va creciendo con respecto a la otra, respecto al magnetismo de las muestras, y una relación negativa, o sea, una variable va aumentando mientras la otra disminuye cuando se está formando pirita. Mayor presencia de pirita significa que los sedimentos son más finos, ¿ya? O sea, de esa forma se puede interpretar. O menor presencia de pirita cuando los granos son mucho más grandes o de mayor longitud. De nuevo, por ejemplo, cuando yo iba mostrando los mapas, la mayor presencia de arcilla, la mayor presencia de caolinita en la parte oriental, tiene una relación negativa. Mientras más arcilla hay, menos presencia de minerales gruesos, ¿cierto? Cuarzo, plagioclasa hay presente en el sedimento. O al revés, cuando hay mayor presencia de cuarzo, plagioclasa, es menor la presencia de caolinita.
El contenido de carbono, ¿cierto? El TOC, como aquí lo tengo en sigla, o en acrónimo, también tiene una fuerte relación positiva. O sea, ambos variables van aumentando cuando hay mayor presencia de nitrógeno. Y también hay una fuerte relación entre las variables de índice de contaminación con la granulometría, ¿ya? Mientras más finos son los sedimentos, más presencia de metales pesados vamos a identificar en lo mismo, ¿ya? Alexia, por favor. Esto es básicamente lo mismo, ¿ya? Cuando uno trata de reducir las variables, 137 variables en este caso que tuve que realizar, 37, 38 variables, tuve que reducir a 3 variables, ¿ya? Ya ese es el tratamiento matemático que tuve que realizar. Y por lo menos, cerca de, cuando uno reduce las variables, 60% de estas se pueden explicar en base solamente a una simplificación de 3 variables, ¿ya? Alison, por favor. Ya. Y si uno lo quiere ver en números, ¿cierto? Un poco más simple. Por ejemplo, las variables granulométricas se relacionan fuertemente con la presencia de elementos mayores, aluminio, calcio, magnesio, manganeso, y también con la mineralogía, ¿cierto? Plagioclasa, cuarzo o caulinita, ¿ya? Cuando uno va avanzando en estas variables, ¿ya? Puede ver de que, por ejemplo, los metales pesados no se relacionan con la granulometría tan de por sí, ¿ya? Pero sí, por ejemplo, con la presencia de la materia orgánica. De nuevo, la materia orgánica, cuando se va pudriendo, hay un proceso de putrefacción, en su descomposición van entregando elementos ácidos, materiales ácidos. Ese material ácido permite una lixiviación de los sedimentos y eso van entregando más metales pesados que van siendo incorporados por la formación de pirita, ¿ya? Que va como capsulando estos metales pesados. Alison, conclusiones. Los sedimentos del lago Woody están fuertemente influenciados por lo que es la distribución granulométrica, ¿ya? De nuevo, sedimentos más finos hacia el sector oriental y sedimentos más gruesos hacia el sector occidental, hacia el sector de Deuna. Más finos en el sector oriental por la presencia de esteros que van entregando sus aguas, van tributando sus aguas hacia el lago Woody. Mis análisis de dedicación a rayos X y FTIR, en este caso la espectrometría por transformada de Fourier, me permitieron identificar plagioclasa, cuarzo hacia el sector occidental y hacia el sector oriental presencia de pirita y caulinita, arcillas y este mineral que va a incorporar metales pesados. La mayor presencia de elementos mayores se pueden ver, la presencia de elementos mayores, o sea, elementos que están a nivel de porcentaje en el proceso terrestre, son más evidentes cuando uno lo compara a nivel de con el background o valores de fondo de la corteza terrestre. Es lo que está diciendo acá. Y el estudio que yo realicé va sugiriendo de que la presencia de metales pesados, ¿cierto? Arsénico, níquel, entre otros, son consistentes con lo que va entregando el complejo metamórfico, ¿ya? Con la disolución, ¿cierto? La erosión de las rocas, ¿cierto? Que parecen mil hojas, ¿cierto? Van entregándose metales a los sedimentos, pero además es evidente hacia el sector más urbano, hacia el sector de Puerto Domingo, ¿ya? Alison. Ya. Los índices de contaminación que expliqué, ¿cierto? Que era una multiplicación de factores normalizada por una raíz.
el índice de carga contaminante se llama ESA. Y el grado de contaminación modificado, que es esta medida aritmética, sumar los valores y dividirlo por la cantidad de valores considerados, hablan de que son más altos cuando uno los compara con los valores de fondo de la corteza terrestre, pero son más bajos respecto a lo que entrega naturalmente la erosión de la roca, del sustrato rocoso hacia el lago Woody. Habíamos considerado con el profesor Easton de que posiblemente los tsunamis habían entregado altos foraminíferos o esta presencia de algas, pero lo que logramos ver, con los gráficos que yo les fui mostrando, es que el lago mismo tiene una alta producción orgánica, ¿ya? Una gran producción de algas, ¿ya? Ya, de nuevo, esas algas están relacionadas con esta mayor presencia de azufre, con esta entrega de nutrientes, ¿cierto? De nitrógeno, la parte continental, de la parte oriental hacia el lago, ¿ya? Bueno, en conclusión, el lago Woody es una cuenca de baja energía, de nuevo porque está casi a nivel del mar, ¿cierto? Con el océano, y está fuertemente influenciado por las rocas, el sustrato rocoso, que es más evidente hacia el sector oriental, y hay una posible actividad, una firma geoquímica por todas estas aguas hervidas que van hacia el lago Woody en el sector urbano de Puerto Domingo. Ahora, toda esta crítica orgánica, ¿cierto? Este video que están ustedes viendo en que cuando se apaga la linterna, el lago, la visión es nula, ¿ya? Está en completa oscuridad, producto de la alta presencia de algas y la alta presencia de sedimentos de suspensión, hablan de que hay un proceso de eutrificación en curso, ¿ya? En el cual habría que hacer más estudios para poder andar en el tema y posiblemente en sinergia con otras carreras, ¿ya? En este caso considero biología, ¿cierto? Y estudiantes de biología que puedan trabajar con estudiantes de biología para poder hablar con mayor propiedad del nivel de eutrificación que tiene el lago. Alison. Ya. Yo le comentaba, estaba conversando con Ignacio mientras me estaba buscando artículos acá en Mediculi, que hacer un drive, ¿cierto? Con los documentos que yo tuve que usar para mi estudio, ¿cierto? De ahí eventualmente Ignacio lo va a facilitar a ustedes. Y avisa, por favor. Bueno, agradecimiento, tuve muchos fijadores, ¿cierto? A los cuales yo tengo que agradecer, ¿cierto? A la beca de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, cuyo folio lo pueden ver en pantalla, al Departamento de Geología, a la Asociación de Pueblos Indígenas, a la Fundación de la Superación de la Pobreza, a los profesores involucrados en el estudio, el profesor Víctor, Boysin, Tomlin y Flores, a la ayuda que entregó la Asociación Voy a Nunca, a MAPE Chile, a Fernando Pilarqueo, a Oscar Carrillo y su familia, a quienes conocí en el 2022, a diversas personas que conocí en mi intensa trayectoria como estudiante entre el 2009 y el 2025 en la facultad, a personas que me han ayudado en forma personal, ¿cierto? A Carla Barbosa, Roberto Ronelli y Franco Calderón, y a mis padres, ¿cierto? Y hermanos que también me apoyan en lo que llevo de vida. Alison, ahora la tesis la tienen disponible en papel, ¿cierto? La que está ahí en la mesa. Está disponible en el repositorio de ANIT porque era una exigencia de ANIT que estuviera disponible el estudio en la base de datos de ellos. Varios mapas ya están disponibles, los sigo, ¿cierto? Subiendo, ¿cierto? Al repositorio de datos de investigación de la Universidad de Chile, que es público, ¿ya? Y en algún momento mi tesis va a estar disponible también en el repositorio académico de la Universidad de Chile, ¿ya? Yo he seguido revisando y aún no está disponible en la plataforma, pero va a estar disponible pronto. Alison, así que muchas gracias por su atención, Sancho May, y bueno, ahora venimos con la ronda de preguntas. Muchas gracias.